El primer nutriente que vamos a conocer es la proteína. ¿Por qué vamos a hablar primero de la proteína? Porque la proteína es nuestra aliada en la creación de masa muscular y la quema de grasa. ¿Cómo es eso que es nuestra aliada en la creación de masa muscular? Eso es simple. Los aminoácidos que conforman la proteína es con lo que el cuerpo hace la masa muscular. Tan simple como eso. Entonces, ¿qué pasa? Si vos venís, querés masa muscular y no estás consumiendo proteína, ahí tenés la respuesta de por qué no estás ganando masa muscular. Eso es todo. Ahora, si vos venís, entonces estás incluyendo fuentes de proteína y que estás buscando en tu plato, ya sabes que estás promoviendo siempre esa creación de masa muscular. ¿Por qué es nuestra aliada en la quema de grasa? Porque nuestro cuerpo para digerir la proteína requiere de más energía que lo que requiere para digerir otro tipo de nutrientes. Entonces, cuando yo elijo fuentes que son altas en proteína, estoy garantizando que mi cuerpo tenga que hacer un trabajo mayor a la hora de digerir esa proteína. Por ende, el solo hecho de estar digiriendo alimentos altos en proteína me está haciendo quemar más grasa. Incrementa mi temperatura corporal y mi cuerpo tiene que trabajar más. Ya, recuerden que son procesos los que estás haciendo dentro de tu interior todo el tiempo. Ahí está tu mayor quema de energía. Aparte, como mi cuerpo tiene que estar procesando ese alimento por mayor cantidad de tiempo, me deja saciado por más tiempo. Entonces me ayuda en la saciedad, en la creación de masa muscular y en también quemar más grasa. Y por si esto fuera poco, la proteína es con lo que mi cuerpo mejora la piel, el pelo, las uñas. Entonces, ahí lo tienen. Buscar tus fuentes de proteína a la hora de comer es lo primerito que vas a tratar de hacer siempre. Entonces, ¿qué fuentes de proteína son las que vamos a buscar? Bueno, lo primerito que les voy a explicar son las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal las podemos encontrar, por ejemplo, en los huevos, en los lácteos, en algunos lácteos, pero de los lácteos vamos a hablar más adelante. Hay algunas fuentes, como por ejemplo el yogur griego, sabor natural, que son altos en proteína y que son bajos en energía, de manera tal que vos estás comiendo ese lácteo y te está aportando bastante cantidad de proteína. Por eso son especiales. Pero no significa que tenés que comer yogur griego, de lo contrario no vas a tener fuentes de proteína. No, es simple y sencillamente una opción que existe en las fuentes de lácteos. También tenemos atún, tenemos pescado, mariscos, pero lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando yo elijo huevos, debo de tratar de elegir aquellos huevos que sean lo más naturales posible. O sea, ¿qué significa esto? Que a la gallina no le hayan tenido que meter un montón de hormonas y un montón de químicos que después, al venir la gallina y poner el huevo, todos los químicos y todas esas hormonas van en el huevo. Entonces vos te lo terminás comiendo. Si ves que de repente en algún lugar dice huevos orgánicos, ya no pensés como lo hacía yo de, esos son personas todas raras que orgánicos, que... No, orgánico significa saludable. Si te toca pagar un poco más por algo orgánico, sabe que lo que estás pagando es tu salud y estás ayudando a que una persona que está pensando en tu salud promueva y siga vendiendo lo bueno. Así que ya quitémonos ese tabú sobre la comida o lo que dice orgánico. No necesita ser orgánico específicamente, pero es lo más saludable para vos. Ahora, si por ejemplo yo vengo y tengo que elegir atún y yo lo que quiero es quemar grasa acumulada, ¿verdad? Energía acumulada, voy a elegir más seguido atún en agua que atún en aceite. Pero eso no significa que voy a dejar de comer atún en aceite toda mi vida. Simple y sencillamente significa que habitualmente voy a elegir más seguido esto. Y si quiero aumentar grasa y masa y soy una persona que está muy delgada, voy a elegir más seguido esto. Ya, simplemente eso significa. Ahora, en el caso, por ejemplo, de todo lo que son pescados, mariscos, son fuentes excelentes de proteína y también aparte te proveen de muchas grasas buenas, un montón de vitaminas y minerales que son súper importantes. Ahora, ¿qué tenemos aquí también? Tenemos lo que son pollo, cerdo. Y es importante que comprendamos que si yo, por ejemplo, quiero, como te digo, eliminar energía acumulada, voy a tratar de buscarme fuentes que tengan menos energía, pero que me promuevan
el consumo de proteína. Por ejemplo, la pechuga es una de las partes del pollo que contiene menos grasa, por ende me da menos energía al mismo tiempo que me da mucha proteína. Mientras que, por ejemplo, las alitas o las piernas contienen mayor cantidad de grasa y me están dando también proteína. Entonces, ¿qué voy a hacer yo más seguido si quiero eliminar grasa acumulada ahorita? Voy a consumir aquellas fuentes que sean más altas en proteína y más bajas en grasa. Pero no significa que voy a dejar de comer alitas, solo significa que lo voy a pedir de manera menos habitual y voy a pedir más habitualmente, digamos, pechuga, por así decirlo. Claro, si yo quiero aumentar o ya me quiero mantener, ya puedo venir y buscar más seguido fuentes más grasosas, porque ya no me está afectando y ya no tengo grasa acumulada. O, por ejemplo, está la carne del cerdo. En el cerdo, la mayoría de las piezas del cerdo contienen mucha grasa, es bien alta en grasa. Pero hay partes, por ejemplo, como el lomo de cerdo, que contiene poca grasa. Entonces, es una de las partes más recomendadas si vas a estar consumiendo cerdo de manera más habitual. Ahora, no significa que nunca puedo venir y comer, por ejemplo, chicharrón. Sí puedo comer chicharrón, que es, digamos, la piel del cerdo. Pero no voy a venir y ver esa fuente como, esta es mi fuente de proteína todo el tiempo. Porque claramente no contiene mucha proteína y solo estamos hablando de pura grasa. Entonces, es solo entender ese concepto. O por ejemplo, en el caso de la carne también te provee, es súper buena en términos de proteína, pero si lo que yo ando buscando es reducir grasa acumulada, voy a elegir más seguido aquellas fuentes de carne roja que sean más rojito que blanquito, porque lo rojito es la proteína y lo blanquito es la grasa. Entonces yo voy a buscar aquellas fuentes menos blancas, por así decir, a la hora de elegir carnes rojas. Pero no significa que no puedo tampoco comer partes blancas, sí se puede, pero no voy a abusar de esas fuentes porque son más altas en grasa. Estas son las fuentes de origen animal. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de origen vegetal, que son aquellas fuentes de origen vegetal donde obtenés la proteína, pero al mismo tiempo te están dando mayor cantidad de otros nutrientes. Por eso lo vamos a explicar más adelante. Pero es importante que entendas de dónde podés también obtener tus fuentes de proteína de origen vegetal. Por ejemplo, en el caso de los frijoles, pueden ser frijoles negros, frijoles blancos, frijoles rojos. Todos esos son altos en proteína. También tenemos lo que son los frutos secos, que son, por ejemplo, marañón, maní, almendras, pistachos, nueces, por ejemplo, todos esos son altos en proteína también. O tenemos, por ejemplo, las lentejas, ya sean verdes, café, naranja, todas las lentejas son buenas fuentes de proteína y casi no te aporta casi nada de energía. Entonces, son súper buenas fuentes, son súper recomendadas. O también, por ejemplo, los garbanzos, de los cuales, por ejemplo, se hace el hummus y tienen muchas aplicaciones. Y ya sea que sean garbanzos en bolsa o garbanzos en lata, por ejemplo, en este caso vienen en lata, pero pues son súper naturales. En el caso de, por ejemplo, la soya, tenés un montón de opciones. La soya, aparte del frijol de soya, tenés un montón de aplicaciones. Por ejemplo, estas son unas tortitas de soya con vegetales que compré, digamos, en Prasad, que es una compañía nicaragüense, y es prácticamente como que fueras a comer una carne de soya, por así decirlo. Ahora, lo que tenemos que entender es que esto te va a salir más barato y viniendo hacia acá te va a salir más caro. Pero esto te va a salir más saludable también y a medida que te vas acercando a las carnes rojas, va a salir menos saludable. ¿Por qué? Bueno, en la actualidad, la industria alimenticia en la que vivimos, la mayoría de las proteínas de fuentes animales están cargadas, como te dije anteriormente, de todos los químicos, los antibióticos, las hormonas que le han metido a los pobres animales de la industria. Y por desgracia, nosotros es muy difícil controlar de dónde viene o qué le hicieron al animal, porque a no ser que vos sepáis exactamente el nombre del animalito, lo que le dieron de comer, cómo se llama, cómo lo trataron, vos no tenés forma de saber realmente qué le hicieron a ese animal durante su vida. Entonces, todos los productos de ese animal, vos probablemente los vas a estar teniendo dentro de tu cuerpo. Si estaba enfermo, vos vas a venir a comerte al animal. Si le metieron antibióticos para que no se enfermara, vos te vas a meter esos antibióticos también en tu cuerpo. Entonces, una de las mejores formas de tratar de evitar
todos estos problemas, de estos problemas que te van a traer todas esas sustancias químicas, es alejarte lo más que podás, si podés, de lo que son productos de carne procesados, como por ejemplo embutidos. Los embutidos son, por excelencia, lo que trae la mayor cantidad de procesamientos químicos, porque no solo viene de animales que fueron fijos, hechos y criados en una industria donde les metieron todos esos montón de químicos y hormonas y todo eso que no querés tener en tu cuerpo, sino que aparte esas carnes pasaron por un proceso para que llegara al anaquel de un supermercado que todavía agregó más químicos en el proceso, más sustancias que solo te estaban causando o cáncer o diabetes, y que está más que comprobado ya por millones de personas. Entonces, la otra razón por la que es bueno que tus fuentes de proteína vengan más seguido de fuentes vegetales que de origen animal es por lo siguiente. Nuestro cuerpo, por fisiología y por evolución, hemos estado consumiendo mayormente frutas, vegetales, porque era mucho más fácil para tu antepasado venir y cortar algo que estaba ahí en un árbol o que venía de la tierra, que gastar energía en perseguir a un animal salvaje. Por ende, nuestra alimentación era mayormente frutas y vegetales. Y de vez en cuando cazábamos, veníamos y obteníamos carne. Entonces, cuando hacemos la comparación del intestino, por ejemplo, de un carnívoro, vemos que su tracto intestinal es muchísimo más corto que el de una persona. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que se empieza a dañar una vez que sale del refrigerador, que son, por ejemplo, todas estas carnes, en tu cuerpo también se está descomponiendo. Entonces, todas esas toxinas que se van liberando, es normal que el cuerpo del carnívoro las expulse lo más pronto posible del cuerpo para que así no le esté causando ningún daño a todo el organismo. Pero en nuestro caso, que tenemos un intestino súper largo que estaba diseñado más para venir y procesar esas proteínas de fuente vegetal, se nos están acumulando todas esas toxinas en todo nuestro tracto intestinal y en muchos casos está incluso causando que personas puedan padecer de cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, para nuestra paz mental, nosotros venimos y de manera solo eventual consumimos, por ejemplo, carnes rojas y más seguido proteína vegetal. Simple y sencillamente porque se adapta más a nuestra fisiología. Ahora, ¿cuánto de proteína es que vas a venir a incluir en tus platos a la hora de armar, digamos, ese plato que andas buscando balanceado? Aproximadamente el tamaño de tu mano o de tu palma. No necesitas hacer, voy a ver cuánto exactamente es de esto no es que lo vas a hacer así. Es que simple y sencillamente esto es una guía. Vos venís, armas tu plato, pones alguna de las fuentes o varias de las fuentes y al final tu cantidad total de fuentes de proteína es aproximadamente esto. No importa cuánto sea, más o menos, no importa. Simple y sencillamente que esté la proteína presente en tus platos para que obtengas todos los beneficios que vas a obtener con el consumo de proteína.